everything. Oh my, how much? Hola Poliana, ¿cómo estás? Bueno, esperame un segundito que paso al baño y ya empezamos, ¿sí?
Bien, vamos arrancando entonces. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a empezar con corrientes epistemológicas y lo que nos había quedado pendiente la vez pasada, que era el falsacionismo o refutacionismo, el de Popper. Bien, entonces, ¿sí? Entonces dijimos que tenemos que ver el autor Popper, ¿no? Y su escuela filosófica, que es, se lo puede llamar de dos maneras. Puede ser así, puede ser... Sí, son como dos nombres que puede tener esta escuela. ¿Sí? Son, los dos son, refieren a lo mismo. Entonces, entonces, un poco, primero tenemos que recordar lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿sí? O sea, tenemos que ir intentando rearmar unas cuestiones, ¿sí? A ver, una de las cosas que habíamos comentado la vez pasada, ¿sí? Que era muy importante, era el tema del criterio de demarcación. No sé si te acordás, lo habíamos puesto, ahora lo voy a volver a anotar, pero quiero marcar esto, y es que habíamos dado mucha importancia a ese llamado criterio de demarcación, que era justamente esa línea que separaba como dos ámbitos del conocimiento, ¿no? Donde, bueno, de un lado estaba claramente la ciencia, todo lo científico, ¿no? Lo que se atiene al método científico, con todos sus pasos y, ¿no? Con todo lo que implica una teoría científica, que es un poco lo que venimos hablando en las últimas clases, y del otro, todo lo que no es ciencia, donde puede entrar desde pensamientos o ideas religiosas hasta pseudocientíficas, ¿no? Como, según estos autores, sería la alquimia, la astrología, etcétera. O algunas teorías científicas que no llegan a cumplir con los requisitos científicos, como la vez pasada decíamos la teoría de cuerdas. Y, bueno, y también algunas teorías, como nombramos, como el psicoanálisis, ¿no? Es decir, las teorías que no logran, básicamente las que no logran dar cuenta, digamos, en las que no se puede contrastar científicamente, o sea, porque estas teorías no pueden dar cuenta de la existencia de lo que las teorías dicen a nivel empírico, ¿no? Habíamos dicho que el psicoanálisis, digamos que no puede, o sea, puede en muchos sentidos funcionar, de hecho, en sentido práctico, tiene un funcionamiento, sirve, se podría decir, pero desde el punto de vista de estos científicos, tanto los positivistas lógicos como Popper ahora, no es ciencia, por ejemplo, el psicoanálisis, porque no puede justamente hacerse una prueba empírica, como la que venimos hablando, ¿no? Con consecuencias observacionales y con una contrastación positiva o negativa. Entonces, como no se puede contrastar,
eso quiere decir que no es ciencia, porque si uno no puede realmente ponerlo a prueba, es como conocimiento que nunca puede verificarse, según los inductivistas, o confirmarse o corroborarse. ¿Recordás? Las diferentes maneras de llamar a una prueba positiva, una prueba empírica positiva. Pero por eso, digamos, más allá de cuál sea el sentido en que uno le dé, si hablemos de verificar, confirmar, refutar, lo cierto es que estas teorías no darían el talle para poder ser tomadas como científicas. Ese era un poco donde estábamos la vez pasada. Entonces, Popper justamente va a darle mucha importancia a eso, justamente porque para él la clave del conocimiento científico y por ende también la clave del avance científico, lo cual es muy importante porque siempre vamos a estar pensando dentro de la epistemología, o sea, el campo de estudio de estos filósofos, que básicamente son filósofos de la ciencia. O sea, no son científicos, quiero decir, ¿no? Popper, los que vimos antes. Una aclaración, ya que estamos, ¿sí? Y es que de la escuela que vimos la vez pasada, los inductivistas lógicos o positivistas lógicos, ¿no? Que también tienen dos nombres, como hemos dicho, digo, también hay un autor que muchas veces lo nombran como representativo, y yo la verdad que no lo nombré, no sé por qué, no me acordé, o bueno, no importa, pero digamos que para que ustedes sepan, así como Popper es el representante y en realidad es el fundador, Popper es claramente el centro del refutacionismo o del falsacionismo. Pero el positivismo lógico tiene varios nombres importantes. Entonces, generalmente se nombra a uno que suele ser como el representante, que lo nombra mucho acá en los exámenes de siglo XXI, que es Hempel, ¿no? Entonces Hempel vendría a ser un poco como el otro tipo que a veces puede aparecer, ¿no? ¿Sí? O sea que esto para que recuerden básicamente eso, ¿no? Que cuando hablen de Hempel en el examen, están hablando del positivismo lógico, ¿no? Cuando digan, por ejemplo, según el criterio de Hempel y según el criterio de Popper, cuál es la forma en que se debe probar una teoría, etcétera, etcétera. Bueno, ahora en Hempel está hablando del positivismo lógico. Entonces. Y bueno, Popper básicamente es el autor, el único autor realmente importante dentro del falsacionismo, es el que inventa esta nueva postura, que es una postura justamente el refutacionismo, que precisamente sale de acá, o sea, es como si fuera que es una postura positivista lógica, pero con algunas modificaciones. ¿Sí? O sea, que comparte mucho con ellos, o en este caso con Hempel, ¿no? Con toda la escuela. Y bueno, digamos, vamos a decirlo, ¿qué es lo que comparte? Justamente lo que comparte básicamente son dos cosas. Una, esta importancia que se le da justamente a lo empírico, ¿no? A la prueba empírica. Vamos a poner así, ¿no? Tanto el positivismo lógico como el refutacionismo le dan mucha importancia a la prueba empírica. ¿Sí? Cosa que dijimos que era muy importante, por eso la voy a remarcar, porque es de algún modo lo que dijimos que nos permite llegar a una conclusión determinada sobre una hipótesis. O sea, nos permite verificar
o, ya dijimos, según cada autor, según cómo lo entienda cada autor, diremos que se trata de verificar o de confirmar, o justamente en el caso de Popper diremos que es corroborar. Pero bueno, ya sea una, la otra o la otra, en definitiva son siempre formas, digamos, ¿no? Son siempre formas de, justamente, de precisamente poner a prueba una hipótesis y determinar, aunque no sea con total certidumbre, pero por lo menos determinar provisoriamente o con un grado de probabilidad, que será esto, ¿no? Este será un intento, una idea donde sí uno llegará a una verdad total, que era la idea de los inductivistas ingenuos, los primeros, ¿no? Que todavía no se habían dado cuenta de que esto era falaz, ¿sí? Recordemos siempre un poco la pruebita que hacemos, que es un poco la prueba empírica. Entonces ingenuo decía verificar. Luego los positivistas lógicos dicen confirmar y luego Popper dice corroborar. Pero en los tres casos se entiende que estamos llegando a una conclusión con respecto a la verdad o la falsedad de esa hipótesis, ¿no? Pero bueno, que acá la hipótesis sería A, ¿no? Pero entonces, esto es importante porque luego van a venir otros autores, Kuhn, si ustedes miran el organizador, es el autor que viene a continuación de Popper, ya digamos, salta como a una nueva, bueno, una nueva secuencia de temas y lo llama la nueva epistemología, ¿no? Nueva epistemología y nombra a Kuhn y algunos más. Bueno, esos autores ya de ahí en adelante, porque después de él y los que vienen después de él, todos ya van a concederle menos importancia a esto. Porque la prueba empírica, que se resume en esta forma, es justamente una prueba donde uno pretende llegar, o sea, justamente darse cuenta de si hay algún tipo de elemento empírico, justamente para poder afirmar que la hipótesis era verdadera. Entonces uno verifica, confirma o corrobora. Pero la realidad es que según los autores que vienen luego, Kuhn y los otros de la nueva epistemología, a ellos la ciencia hace pruebas, pero la verdad de la teoría, ¿no? De la hipótesis, en realidad viene dada porque funciona dentro de un esquema más grande que él la va a llamar el paradigma. El paradigma es como una forma de ver el mundo dentro del cual funcionan las teorías, ¿no? Es una forma de entender el mundo, una comprensión que incluye elementos filosóficos y otras cuestiones. Entonces uno ya ahí como que amplía la mirada. En cambio, todavía estos autores, Hempel o Popper, creen que esta prueba empírica, ya esto, ¿no? Bueno, más concretamente cuando uno pone hipótesis, entonces consecuencia observacional, entonces hipótesis, ¿no? Cuando uno hace esa prueba empírica, según estos o estos, diremos que ahí uno prueba totalmente la teoría, aunque no llegue a una verdad absoluta, pero uno, ese momento es un momento clave, porque ahí uno pone en cuestión toda la teoría, ¿no? Entonces lo que vienen luego dicen, no, esto se hace pero para poder ir probando ciertos elementos. La teoría en sí no va a caer solamente porque hay una prueba negativa, ¿sí? Pero bueno, justamente hasta acá, hasta estos autores y estos, sí, la prueba empírica es decisiva porque es la que determina que uno tenga que desechar la hipótesis o volver a hacerla, ¿no? Con lo cual es una cosa muy importante este momento de la prueba empírica, o sea, esto. Y bueno, y justamente Popper también, es decir, todavía es uno de los que le da gran importancia a esto, y justamente el nombre de la corriente que él representa viene dado por el momento de la prueba
y en la circunstancia en la que la prueba sale negativa. Entonces, lo que se logra aquí no es una verificación, ni una confirmación, ni una corroboración, sino por el contrario, una refutación, ¿no? Entonces, justamente la refutación va a ser precisamente lo más decisivo en esta corriente de Popper, ¿no? Y eso va a ser lo peculiar, porque si no fuera porque Popper se enfoca tanto en la refutación, sería casi igual que el positivismo lógico, ¿no? Busca una prueba empírica, busca hacer esto y busca confirmar, corroborar. Bueno, justamente Popper, la diferencia que le va a poner a su forma de entender la prueba empírica es que va a poner el énfasis o el foco en los momentos en que se refuta. Bueno, de entrada uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué sentido tiene enfocarse en lo negativo? Si uno lo que está buscando es alguno de estos casos. Bueno, en el caso de Popper, esto, ¿no? Una corroboración. Después vamos a hablar bien de por qué él cambia de esta palabrita que usaban estos a esta. Eso después lo aclaramos bien. Pero lo que quiero primero es simplemente marcar por qué pone el hincapié en la refutación y no en la corroboración. Porque, digamos, esta es la forma que tiene el propio Popper de llamar a la prueba positiva, ¿no? Que nos da justamente una corroboración de la hipótesis que tenemos. Entonces, ¿por qué Popper habla de refutacionismo cuando él mismo inventa una palabra, elige una palabra que es corroborar para diferenciarse de la prueba positiva en el caso de los positivistas lógicos, que era confirmación? Bueno, en realidad tiene algo que ver justamente, ¿sí? O sea, precisamente habla de corroboración para quitarle un poco de fuerza a esta palabra y mostrar que lo que se logra en el mejor de los casos, en la prueba positiva, empírica, la prueba empírica cuando es positiva, cuando sale bien, o sea, cuando da un resultado positivo, justamente porque como no tiene demasiado valor para él esta prueba empírica positiva, entonces la llama corroboración, porque ni siquiera la confirmación es muy fuerte. No, ni siquiera se confirma, se corrobora apenas. Y eso es porque, para Popper, la prueba empírica es más valiosa cuando termina en una refutación que cuando termina en una corroboración. ¿Ah? Ese es el gran tema, el gran enigma de Popper. Ahora ¿por qué? Entonces, justamente, la cuestión de por qué a Popper le interesa más la refutación que la corroboración es porque Popper considera que cuando la prueba es negativa, ¿no? O sea, cuando la prueba sería así, o bueno, vamos a ponerlo en términos de
consecuencias observacionales, para que se entienda mejor. Cuando la prueba resulta la refutación, ¿sí? Como acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, uno está obligado, el científico que postuló la hipótesis y que hizo la prueba, está obligado luego entonces a reelaborar la hipótesis y eventualmente también la hipótesis auxiliar, o sea, puede ser las dos, o a veces puede ser que cambie el auxiliar y vuelva a hacer una prueba con la misma hipótesis principal. Eso se verá. Por lo pronto, tiene que modificar algo dentro de este paréntesis para volver a hacer la prueba. ¿Sí? Ese es el tema, básicamente. Poder volver a repetir esa prueba empírica, pero con otro contenido, digamos. Quiero decir, con otra hipótesis, o con una hipótesis, o con la misma hipótesis, pero, digamos, no la misma exactamente, sino la misma con alguna pequeña modificación. Entonces, para Popper, justamente, el avance en la ciencia no está dado por la cantidad de confirmaciones que yo tengo, o sea, pruebas empíricas positivas, que me estarían entonces dando confirmaciones a favor, que luego se irían acumulando, ¿no? Se van como acumulando, amontonando ahí. Entonces, cuanto más tengo, la vez pasada lo habíamos dicho, más cerca de la verdad estoy. Y entonces yo, obviamente, cuando la confirmación es muy grande, ¿no? Como esas teorías que ya usamos, no sé cómo decir que el Sol está quieto y la Tierra gira, ¿no? Ese tipo de cosas que ya están casi como dadas por sentadas, aunque bueno, hoy en día con el terraplanismo y todo, vieron que todo, puede haber crisis en un montón de elementos científicos. Pero bueno, más allá de ese tipo de cuestiones, a nivel de la comunidad científica ya casi no hay dudas. Por eso es que digo que una cantidad enorme de confirmaciones, como esto con el heliocentrismo, nos pueden dar una verdad al 99,9%. Por lo tanto, es como que para esta corriente uno llega realmente a la verdad. Aunque sea una cuestión acumulativa y de probabilidad, porque saben que es inducción lo que estamos haciendo, entonces saben que siempre va a haber tal vez un porcentaje de probabilidad de que no sea verdad, pero va a estar tan cerca de la verdad que es como si fuera una verdad absoluta prácticamente. Pero Popper justamente se diferencia de los positivistas lógicos en eso, en su forma de entender la verdad, y por eso es que también su forma de entender la prueba empírica va a ser distinta. Entonces Popper va a pensar que la verdad no se va a alcanzar nunca, y de que si bien hay un acercamiento, digamos, coincide con los positivistas lógicos en que hay un acercamiento a la verdad, pero es un acercamiento paulatino, muy lento y que no se puede realmente, digamos, no se puede decir que algún día se va a llegar a la verdad. Esa es la diferencia. ¿No? Ellos creen que sí, porque la confirmación abundante implica un acercamiento casi total a la verdad. En cambio, la corroboración, por eso cambia el nombre, quiere decir que cuando uno hace una prueba empírica positiva, lo que tiene simplemente no es que confirma algo, porque confirmar es un concepto más fuerte. Está diciendo que yo estoy como dándome cuenta de que algo era verdad, entonces lo estoy confirmando, estoy volviendo a ver y veo que era como yo pensaba. En cambio, corroborar tiene un poco el tinte del ver que supuestamente es así, o sea, como volver a ver algo que no sé, pero que lo vuelvo a ver como lo vi antes. Entonces, corroboro que algo, que una información, ¿sí? Coincide con una experiencia determinada, ¿no? O sea, yo creo que la Tierra gira alrededor del Sol, y entonces, cuando experimento eso y cuando hago una serie de pruebas empíricas, veo que sí, efectivamente, la Tierra gira en torno al Sol.
Pero como yo tengo una idea de la verdad, y es que la verdad, el acercamiento a la verdad es tan paulatino que nunca se va a llegar a la verdad. ¿Sí? Entonces sé que esta corroboración, justamente, es corroboración porque no implica una orientación muy clara hacia la verdad. Es simplemente la conciencia de que avancé un poco, pero que el camino hacia la verdad es muy largo, entonces no hay nada más que corroboración, nada más que eso. ¿Sí? Y entonces, que cuando la prueba no sea corroboración, no sea corroborada la hipótesis, sino que la prueba sea negativa y la hipótesis sea refutada, voy a tener entonces algo bueno, porque la refutación me va a obligar a reformular mi hipótesis o mis hipótesis, y entonces ahí es cuando la ciencia avanza. Porque cuando yo corroboro algo que yo esperaba que fuera así, no gano nada. Eso es lo loco y lo interesante en Popper. Que para él, cuando uno llega a una prueba positiva, no está avanzando, como si creen Hempel, los positivistas lógicos, porque uno va acumulando verdades probables que a la larga llegan a la verdad. En cambio, para Popper no. La corroboración es como si yo estuviera casi perdiendo el tiempo, porque yo corroboré, pero en realidad lo que estaba esperando es que me refutaran para yo poder ver qué tenía que cambiar. Entonces, ir cambiando e ir volviendo a hacer pruebas y así, casi al infinito, o al infinito directamente. ¿Vamos? Entonces, ese es el punto interesante de la diferencia entre ambas escuelas y lo que hace a Popper bastante interesante, porque uno dice, bueno, mira, tipo ve que en la negatividad, o sea, un poco bueno, como siempre fue la filosofía, ¿no? Que Sócrates dice, solo sé que no sé nada, ¿no? Y esa conciencia de que en lo negativo hay un lugar donde, digamos, encontrar quizás mayores fundamentos para el conocimiento que en lo positivo. Porque lo positivo como que te hace dormirte los laureles o te hace, digamos, estar un poco atento a las posibilidades nuevas que obviamente siempre están presentes porque el conocimiento, tanto para esto como para estos, siempre es perfectible, siempre se puede mejorar. Entonces, Popper está muy atento a esa posibilidad de mejorar, entonces, básicamente, atiende a esto de lo bueno que tiene la refutación. ¿Sí? Y eso es lo más importante de Popper, entender esa diferencia. Y que por eso, bueno, se llama así. Falsacionismo es un poco lo mismo, lo que pasa es que viene de falsar, ¿sí? Obviamente, refutacionismo viene de refutar, y falsacionismo viene de la palabrita falsar, no falsear, como uno pensaría en la palabra en castellano común, la palabra cotidiana es falsear, pero él le saca la I y lo llama falsar, o sea, inventa una palabra, ¿sí? Entonces, falsar es un verbo que inventa Popper y que lo traducimos al castellano porque Popper es inglés. Entonces, no sé cómo es en inglés, pero bueno, inventa una palabra en inglés donde cambia la idea de falsear algo, o sea, de hacerlo falso por falsar. Se inventa una palabra también un poco para diferenciarse de la refutación, porque la refutación tiene un peso tan negativo, ¿no? Que bueno, justamente eh, la idea de poner una palabra nueva, falsar, y de ahí también nombrar a todo el movimiento como falsacionismo, tiene que ver justamente con incorporar una palabra nueva, un concepto nuevo, que permita entender esto que estamos haciendo acá como algo positivo, como algo bueno, algo útil, digamos, ¿no? Útil sobre todo. Entonces, lo que yo hago acá es falsar. La idea de falsar tiene más que ver con poner a prueba la hipótesis, pero justamente buscando que la prueba sea negativa, lo cual uno de entrada, desde la óptica de estos, Hempel,
sería como una locura. ¿Para qué voy a falsar si yo puedo confirmar mi hipótesis y entonces ir acercándome cada vez gradualmente a una verdad plena? Pero bueno, como Popper no cree en esa verdad plena, que uno pueda llegar a esa verdad plena, sí cree que existe, pero no que el humano pueda acceder, entonces sí va a decir que tiene más, que la falsación como tal es como una actividad que se busca por sí misma. No es que uno, o accidentalmente, o por mala suerte, llegó a una refutación, sino que uno está buscando la refutación desde el comienzo. Por eso inventa el nombre. Entonces, en vez de buscar la refutación, Popper habla de que uno está buscando la falsación. Porque eso quiere decir que uno busca falsar. ¿Para qué? Para darse cuenta de que la teoría es científica. Ahí cierra un poco todo. Porque yo de entrada les había dicho, espera, voy más lento, no les digo esto, ¿no? Como que, en definitiva, él busca falsar para eso. Para decir, bueno, cuando yo logré falsar mi teoría, recién ahora estoy seguro de que mi teoría es científica, porque pude falsarla, o sea, pude encontrar algún argumento en contra. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería decir acá es que él acá un poco cierra esta idea del criterio de demarcación, ¿no? De qué es lo que se está buscando con un criterio de demarcación, de dividir el pizarrón en dos. Ciencia y no ciencia. Está buscando esto, que todo lo que es ciencia se puede falsar. ¿No? Ciencia no. Entonces, esa es la idea fundamental. Que falsar es un verbo nuevo, inventado por Popper, que tiene que ver con la actividad de poner a prueba las hipótesis para refutarlas. O sea, buscando la refutación. Porque la refutación, como hemos dicho, nos permite avanzar. No así la confirmación, como dirían ellos, o la corroboración, según el propio Popper, porque la corroboración es simplemente como una prueba más donde es como que volvemos a nuestra propia hipótesis corroborada, es decir, como puesta, digamos, resultado positiva finalmente, pero entonces no avanzamos porque no sabemos cómo, por qué camino ir a reformular la hipótesis, que es lo que nos permitiría avanzar en el camino, en la búsqueda de la verdad. Ese es el núcleo de lo que les decía de Popper. Entonces yo les hablaba del criterio de demarcación, ¿no? Como que yo empecé diciendo que los dos elementos que unen, que tienen en común el positivismo lógico y el refutacionismo, son, por un lado, la importancia de la prueba empírica, ¿no? Y por el otro, esta cuestión del criterio de demarcación, que hemos dicho. ¿Sí? Que era, digamos, separar la ciencia de la no ciencia. ¿No? Entonces, este era como un poco el mundo y cómo se divide en dos. Yo decía que ambas escuelas comparten esto y esto, ¿no? Pero bueno, comparten la importancia de la prueba empírica porque yo dije que después van a venir otros que digan, no, esta pruebita no es tan importante, o sea, no es tan
tan esencial como para darle algo, como para tirar abajo o como para elevar al cielo la teoría, ¿sí? Sino que hay otros matices que ponen un poco en cuestión eh, si la teoría sirve o no sirve. Y el otro elemento era este, ¿no? ¿Estamos? Entonces, bueno, volviendo a Popper, digo que Popper y Hempel comparten las dos cosas. Lo que pasa es que en esta cosa, en este elemento, en la prueba empírica, difieren en el valor que le dan, porque obviamente que para los dos es importante la prueba empírica, pero para Popper, digamos, esta prueba empírica tiene otro objetivo, ¿no? Porque el objetivo de Popper es justamente encontrar la refutación. ¿Sí? Entonces, ahí digo que se diferencian un poco, pero digamos que el punto que marqué acá, que es la importancia que le dan a la prueba, es igual en ambas escuelas. ¿Sí? Y el criterio, digo que por un lado, sí, acá sí no hay ningún debate. Lo comparten de manera igual las dos escuelas. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, también ese criterio de marcación va a estar dado por la prueba misma, ¿no? Porque justamente yo quería llegar a eso, ¿no? Yo había dicho que Popper justamente dice que uno falsea, falsa no, falsear sería esto, ¿no? Uno falsa las teorías para ver si son científicas. Por eso es que también tiene que ver con esto, ¿no? Porque los positivistas lógicos, Hempel, digamos, no tenían, digamos, un criterio como tan claro para definir esto. Por eso este criterio de marcación generalmente se lo atribuye más a Popper que a estos. Pero bueno, en realidad se puede decir que ambos lo tienen. Lo que pasa es que para los positivistas lógicos, el criterio de demarcación viene más dado por el hecho de que uno puede hacer una prueba empírica sobre una hipótesis. ¿Sí? Cambia como que Popper, bueno, avanza un poco más y considera que no solamente hay que hacer una prueba, no solamente para que algo sea ciencia, debe ser, digamos, posible ponerlo a prueba empíricamente, sino que tiene que ser posible falsarlo para que sea ciencia. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Porque si yo hago pruebas positivas, ¿sí? Todo el tiempo y nunca tengo una refutación, entonces, Popper, ¿qué dirá? Dirá que no tenemos suficientes elementos para saber si esto es ciencia, si la hipótesis es ciencia. Porque si yo no logro imaginar por lo menos una consecuencia observacional que, si, digamos, una consecuencia observacional que negada me dé una prueba negativa de toda la hipótesis, entonces no tengo una certeza de que esto es ciencia. Porque es como que si yo voy confirmando y yo tengo siempre pruebas positivas a lo que yo digo, lo que yo postulo acá, es como que tal vez no exista entonces una prueba negativa. ¿Sí? Entonces pasaría lo que Popper dice que pasa con el psicoanálisis, que lo ubica de este lado. ¿Qué pasa con el psicoanálisis? Pasa que yo no tengo forma de probar si el inconsciente existe o no existe. Entonces, de algún modo, todas las pruebas que yo haga van a ser positivas, ¿no? Positivas así o así, digamos, pero van a ser siempre positivas y no negativas, porque no tengo forma realmente de poner a prueba la existencia del inconsciente, porque es algo inasible, que está en el aire, que no tiene un cuerpo, justamente no tiene algo empírico, es decir, no se puede experimentar con los 5 sentidos, el inconsciente. Así como tampoco puedo experimentar con los 5 sentidos a Dios, o la teoría de cuerdas, o, bueno, algunos elementos de la astrología, o de la alquimia, u otras pseudociencias. Pseudociencias para estos, ¿no? Entonces, bueno, justamente, para Popper no alcanza con tener un conocimiento empírico de las cosas, o sea, que yo pueda poner a prueba empíricamente algo y confirmarlo,
que sería lo que dirían estos, sino que yo necesito tener, por lo menos como posibilidad, una prueba negativa, porque es lo que me permitiría entonces decir, bueno, si yo puedo imaginar, por lo menos imaginándolo, una prueba negativa que me refute mi hipótesis, por ejemplo, la que dice que la teoría de cuerdas es el fundamento del universo, o la que dice que el inconsciente freudiano existe. Si yo no puedo poner a prueba esas hipótesis y de alguna forma negarlas, ¿no? Diciendo que yo tendría que ver algo, tendría que encontrarme con algo, con ver algo en el mundo, ¿no? En el mundo empírico, y yo entonces decir, no, no lo encontré. ¿Por qué? Bueno, porque no lo encontré, pero yo estaba estableciendo una prueba empírica. Para Popper, con el psicoanálisis yo ni siquiera puedo plantear la prueba empírica, porque no tengo forma de deducir consecuencias observacionales de mi hipótesis que afirma que el inconsciente existe. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema. Está bien, Hempel diría, bueno, pero justamente yo ni siquiera ya postulo que como no se pueden deducir consecuencias observacionales, ni siquiera necesito una prueba negativa. Ya sé que no se puede porque ni siquiera se puede, no hay elementos empíricos que digan que el psicoanálisis es ciencia. Por eso digo que ambas escuelas están bastante de acuerdo en eso, ¿no? En que lo científico tiene que ver con lo empírico, ¿sí? O sea, con que yo pueda poner a prueba. Lo que pasa es que simplemente Popper va un poco más lejos, porque Popper dice que no alcanza con darse cuenta de que, digamos, no alcanza con ver el lado positivo y entonces buscar una confirmación empírica, sino que lo importante es siempre la negativa, porque por medio de esa, por medio de la prueba negativa, donde uno realmente se da cuenta de si de si la hipótesis fue puesta a prueba empíricamente o no. O sea, porque Popper pone el peso de la prueba empírica en la refutación. Es eso, básicamente. Pero no hay tanta diferencia. En cambio, donde más se diferencian ambas escuelas es en la idea que tienen de la verdad. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Porque allí es donde justamente pasa esta diferencia, ¿no? Por eso se abren las aguas acá, justamente. ¿Cómo opinan que es la prueba empírica positiva, ¿no? Y por ende, ¿cómo es la idea de verdad que tenemos? ¿Cuándo hay verdad? Más allá de que la prueba empírica negativa sea más útil porque permite reformular la hipótesis. Bueno, pero una vez que tiene que haber algo positivo. Y bueno, allí es donde se separan las aguas, porque en la prueba empírica positiva es donde Popper dice, no, bueno, yo no creo que se pueda confirmar porque la verdad es algo inalcanzable, entonces hace falta reformular la hipótesis infinita cantidad de veces hasta llegar realmente a la verdad. Por eso es que por ahora, por lo pronto, uno simplemente corrobora y no es que confirma, nunca. Entonces ahí está la gran diferencia. Lo demás es casi igual, ¿no? Lo podemos poner así. Eh, ¿Sí? Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Entre esta escuela y Popper. La verdad, ¿sí? Entonces, allí es donde ocurre justamente esta separación. Ah, bueno, eso queda claro acá, ¿no? Digamos, lo podemos poner así, ¿no? Digamos, tiene que ver con la verdad esto, entonces de aquí surgen como las dos cuestiones, ¿no?
el problema de la verdad, ¿no? Para que se entienda. El problema de la verdad. De aquí surgen las dos formas de entender esto. Después acá son prácticamente iguales, lo que pasa es que simplemente voy a marcar algo y es que ambos coinciden en que la ciencia tiene que ver con aquellas teorías que tienen una base empírica y que se pueden entonces poner a prueba. Pero donde se diferencian es que para Hempel, ¿sí?, uno sabe que algo es científico cuando puede, digamos, confirmarlo. Porque uno hizo la prueba empírica y dice, bueno, entonces sí, acá hay base empírica y la hipótesis es confirmada. En cambio, para Popper, hay ciencia cuando uno puede refutar, pongo falsar para que se entienda, porque justamente para él esto es algo bueno, porque es lo que nos permite avanzar, justamente las dos cosas, ¿no? Saber que algo es científico y a la vez avanzar hacia la verdad, que para Popper es inalcanzable, pero bueno, en algún lugar está. No es que no hay verdad, que eso va a pasar luego, justamente, lo digo porque luego vamos a encontrarnos con los otros, justamente Kuhn y Feyerabend y los otros de la nueva epistemología, como le decía, que efectivamente sí dicen que, no tanto como decir que no hay verdad, pero es como que relativizan un poco y dicen que en definitiva no hay una verdad absoluta, ¿sí? No solamente que no se llega, como en Popper, sino que no la hay, sino que hay simplemente paradigmas, que son como diferentes formas de ver el mundo, diferentes percepciones del mundo, no solamente formas de entender la verdad, sino formas de mirar el mundo, ya desde la percepción material del mundo, y mucho más en sentido filosófico, ¿no? Como uno imagina, ¿no?, la parte escatológica, la vida más allá de la muerte, todo lo que es lo religioso, todo eso está mezclado con lo científico. Entonces, lo único que tenemos son visiones del mundo, pero no es que una es más verdadera que la otra, ¿sí? Entonces, eso viene después, ¿sí? Pero ustedes ya pueden ir viendo que el camino de la ciencia es un camino de paulatino debilitamiento de la idea de verdad, porque cada vez es menos fuerte este concepto, cada vez es más débil el concepto que tenemos de la verdad. Porque en un principio uno verificaba, luego es como que decimos, no, tan fuerte no se puede, vamos a confirmar. Luego Popper dice, no, ni siquiera, vamos a corroborar. Luego viene Kuhn y dice, no, ni siquiera corroboramos, simplemente tenemos diferentes miradas del mundo y algunas son más útiles que otras en cada momento histórico. Entonces es como que cada vez tenemos menos de dónde agarrarnos para decir que conocemos algo y podemos atribuirle la verdad. Ese es el gran problema, que la ciencia cuanto más avanza, y el conocimiento en general cuanto más avanza, más consciente está de sus falencias, y entonces más consciente está de su incapacidad para alcanzar la verdad, o de, peor aún, la inexistencia, evidentemente, de la verdad, como algo que pueda existir. Porque ellos ven que todo es contradictorio, que todo tiene como un pero. Entonces, bueno, ese es el tema, ese es el gran problema que se va planteando y cada vez con más fuerza. Vamos, ese es un poco el tema de Popper. Bien.
Bien, hasta acá se entendió esto más o menos, porque esto es muy importante y bueno, tiene que quedar claro, ¿sí? Hoy, la próxima, pero tiene que ir quedando claro ya decisivamente, ¿sí? Por eso pregunto si quedó claro, somos pocos, pero bueno, ustedes dos que están, Poliana, Juan, yo porque esto es algo que bueno, ya les digo, tiene que quedar claro y aparte como son temas enganchados, ¿no? Uno con el otro, si uno no entendió bien positivismo lógico, no va a entender Popper y así. Entonces, por eso pregunto, para estar seguros. Y además, bueno, básicamente por eso y para ver si podemos seguir también, ¿no? Pero porque sé que Popper esto tiene como alguna dificultad, ¿no? Esto de falsar, uno de entrada no lo entiende. A mí también me costó en su momento, es algo medio como anti-intuitivo, como se suele decir. Pero bueno, eh, al final lo entendí. Así que se puede entender, no es tan complicado. El tema es captar esto de por qué, o sea, imaginar por qué un científico buscaría refutar algo y no confirmarlo o corroborarlo. Bueno, ahí viene esa cuestión, ¿no? De entender qué es lo que hace un científico que en realidad termina como reformulando lo que él había hecho antes. Entonces, por eso es que le sirve refutar, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, exactamente. O sea, él pone a prueba las consecuencias observacionales. Pero como todos, lo que pasa es que él busca la prueba negativa, digamos. Entonces, claramente, sí, sí, sí. Eh, él busca poner a prueba la consecuencia observacional. O sea, él lo que está buscando, en definitiva, es una prueba negativa para poder, justamente como digo, reformular la hipótesis. Entonces, para hacer eso, él va a plantear lo siguiente, ¿no? Y de paso, como continúo con un poco más con Popper. En realidad ya dije todo lo importante de Popper, pero hay una cosa más que tengo que decir que ya la mencioné, pero que bueno, sirve para complementar. Hay algo que justamente tiene que ver con la pregunta de Poliana, hay algo que Popper llama el enunciado básico, ¿no? Vamos a poner acá, que él llama los enunciados básicos. ¿Qué son los enunciados básicos? Esto es importante porque también puede aparecer en el examen. Si yo las cosas que les marco son siempre las que pueden aparecer en el examen, ¿no? No estoy realmente yendo por las ramas, esto es muy, muy puntual, por eso digo que ustedes, las cosas que yo marco acá tienen que entenderlas todas, ¿sí? Más allá de que a lo mejor hay alguna palabrita que no importe mucho, pero en general el concepto de lo que estoy diciendo tiene que quedar claro porque si no, no van a probar. Entonces, uno de los conceptos que también eh, es importante es este, es el enunciado básico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un enunciado básico? Un enunciado básico es un enunciado de una determinada característica que sirve para justamente falsar, por eso lo puse por acá cerquita, para falsar, ¿no? Mi hipótesis, ¿no? ¿Qué otra cosa podría falsar, no? Falsar, obviamente ustedes ya tienen que ir conectando el lenguaje técnico. ¿Qué cosa falso? Una hipótesis. Eh, Ni siquiera puedo decir que falso una teoría, porque una teoría es como a veces un conjunto de hipótesis. Entonces, cuando ustedes vean escrito o tengan que decir ustedes qué falsa un científico, bueno, falsa las propias hipótesis. Entonces,
¿Cómo falsa la hipótesis? Bueno, justamente usando esto, un enunciado básico, que precisamente va a ser un enunciado específico que le va a servir para poner a prueba la hipótesis y para justamente llegar a una prueba. Por supuesto que hay que se entienda esto, ¿no? La prueba a la que va a llegar puede ser también positiva, puede ser que finalmente corrobore y no refute o no false. Pero no importa eso, en definitiva lo que importa es que él está buscando falsar. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo, porque si no también parece como medio, las cosas se nos quedan en el aire y no se entienden. Borro esto, ¿sí? Yo lo quiero dejar porque justamente tiene que ver con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esta prueba para falsar. Entonces, borro esto que ya he copiado. Luego vamos a ver qué es lo que hace Popper cuando hace esto, justamente. Cuando lo hace en términos prácticos, ¿no? Entonces, Popper lo que dice es, bueno, yo necesito un enunciado básico para falsar la teoría. Primero, vamos a hacer una aclaración muy importante y obvia en realidad, que es, bueno, yo dije antes, que este enunciado tiene ciertas características. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son? Primero, que es un enunciado singular. Singular, ¿sí? Y enunciado empírico. Bueno, no agregamos mucho. Por eso digo, ya habíamos mencionado esto en algún momento. A ver, ¿en cuándo lo habíamos mencionado? En realidad, lo habíamos mencionado obviamente cuando hablamos de tipos de enunciados. Lo habíamos mencionado hace poco, cuando lo habíamos hablado antes de empezar a hablar de cómo se construyen las hipótesis, ¿no? Cuando habíamos hablado de todo esto, que son los ejercicios que mandé hace poquito al grupo, que ahí me dijeron que no podían verlos, bueno, yo después voy a reenviarlos. Entonces, todo esto de hipótesis auxiliar, consecuencia, ¿no? Todas las pruebas que hacíamos, al empezar con ese tema habíamos dicho que había diferentes tipos de enunciados. Y habíamos mencionado que había un tipo que era el enunciado básico, justamente, que era el enunciado más, es decir, dentro de los tres niveles, ¿se acuerdan que habíamos dicho tres niveles? Bueno, el nivel 1 estaba formado únicamente por enunciados básicos, porque eran enunciados singulares, o sea, que hablan de individuos, no de conjuntos, sino de cosas singulares, este piano, esta mesa, esa pared, ese animal, ese perro, ese gato, y a su vez que estuviéramos hablando de un enunciado empírico, o sea, que estuviéramos hablando de un objeto que se pueda percibir de manera, bueno, con los cinco sentidos. No puedo decir ese gato de la séptima dimensión, no, ese gato negro que está ahí, en todo caso. Entonces, bueno, Popper retoma un poco eso de los niveles y dice, bueno, a ver, yo voy a utilizar los enunciados del nivel 1, él no lo dice con estas palabras, pero es como si lo estuviera haciendo. Básicamente él dice, bueno, yo voy a tomar los enunciados de ese nivel, que son los enunciados básicos, porque son los enunciados que me permiten justamente, son los únicos enunciados, pero son los únicos que yo necesito y con ellos me alcanza, para que yo pueda poner a prueba mi hipótesis y entonces, dos cosas. Una, determinar si mi hipótesis es científica. Y número dos, bueno, efectivamente hacer la prueba y entonces, bueno, falsar la hipótesis o no. ¿Por qué hago esta separación en dos puntos? Porque también eso es un poco lo que caracteriza la filosofía de Popper. Que en realidad lo que él está buscando, y esto es un poco
aclara un poco el panorama. En realidad lo que él busca es otra cosa. O sea, en realidad lo que él está buscando es no tanto falsar la teoría, sino ver si la teoría es falsable, como la llama él. Justamente por lo del criterio de marcación que habíamos puesto acá antes. ¿Sí? Porque yo primero necesito saber si mi teoría con la que estoy trabajando y la que me estoy ocupando y poniendo mi tiempo y mi atención es científica. Entonces, lo primero que Popper busca es ver si una teoría, o bueno, de hecho, una hipótesis en primera instancia, es falsable. O sea, si puede eventualmente falsarse. No si efectivamente yo la falsé porque encontré un enunciado básico que la false. ¿Sí? Ahora vamos a poner ejemplos concretos para que se entienda bien cómo lo hago. Pero quiero decir, lo primero que busca Popper con enunciado básico es que la teoría, no que la teoría sea, vamos a poner mayúsculas para que se vea que es importante, sea falsable. ¿No? Esto para mí también lo inventa él. O sea, falsar y de ahí falsable. Porque falsable quiere decir que todavía no fue falsado, ¿sí? Sino que puede serlo. Voy a aclarar eso para que se entienda. Este concepto implica que la teoría pueda falsarse eventualmente, ¿no? Cuando digo eventualmente quiero decir que es algo que puede ocurrir. En definitiva, ¿qué estamos queriendo decir? Que cuando la teoría es falsable, quiere decir que tiene las características específicas justamente de una teoría científica y por ende puede ser falsada. ¿Por qué justamente? Porque las que no son científicas, o sea, las teorías pseudocientíficas o las creencias religiosas u otras ideas o conocimientos humanos, no pueden falsarse, porque como venimos diciendo, no hay forma de ponerlas a prueba. Entonces, algo que no puede ser puesto a prueba no es falsable. Entonces, si yo digo que Dios existe, y lo afirmo como una hipótesis, digamos, como una teoría, esa teoría no es científica, o sea, no es falsable y por ende no es científica. ¿Por qué? Porque no puede ser puesta a prueba. Porque no hay forma de probarla por la positiva ni por la negativa. Entonces, no es falsable. Yo busco la negativa porque la negativa es como más determinante. Porque si yo pruebo que Dios existe, no sé, porque yo me iluminé ayer y supuestamente hablé con Dios, bueno, yo podía probarlo de ese modo. Pero ¿cómo pruebo que no existe? No tengo una forma, justamente. Por eso es que Popper hace más hincapié en la prueba negativa, porque para él es la que es determinante de si una teoría es científica o no. Porque lo que dé pruebas positivas, y bueno, a lo mejor vos tenés formas de probarlo, pero no, en definitiva, no, nunca vas a estar seguro si a lo mejor vos no estás haciendo una prueba, pero medio engañosa, digamos. O sea,
La única prueba realmente que te deja totalmente seguro es la prueba negativa. ¿Sí? Estamos más o menos, o sea, esa es la idea que les quería decir. Por eso es que decía esto de los dos puntos, ¿no? Como que, primero, el tema es que la teoría sea falsable, o sea, que pueda existir la posibilidad de que se false. Uno siempre tiende a decir se falsee, ¿no? Usando esta palabra, pero no, se false, según la palabrita inventada por Popper. Entonces, la primera es eso, ver que la teoría pueda ser falsada, no que se false efectivamente. A lo mejor las pruebas que tengo son todas positivas, pero el tema es que justamente por eso entra la importancia de este enunciado básico. O sea, el enunciado básico es un tipo de enunciado singular empírico que es, digamos, el tipo de enunciado que sirve para, digamos, para poder darse cuenta si la teoría es falsable o no. ¿Por qué? Porque uno, ¿cómo hace para darse cuenta? Vamos a eso, ¿no? ¿Cómo hago para darme cuenta de si una teoría que yo inventé ayer es falsable o no? Bueno, justamente, yo me doy cuenta de si es falsable cuando logro imaginar algún enunciado básico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Enunciado básico, justamente, no sea cualquier cosa inventada, los elefantes vuelan, sino algo, justamente, que sea singular y empírico. Entonces, pues, tiene que ser algún enunciado que refiera a algo que yo percibo en el mundo. No es cualquier cosa. Es algún objeto singular y que sea percibido por los cinco sentidos. Entonces, la cuestión es que para que sea falsable mi teoría, yo tengo que poder imaginar, es decir, básicamente enunciar, tiene que existir algún enunciado, es decir, que refleje algún hecho del mundo que pueda poner a prueba mi teoría. Vamos al ejemplo entonces, para que se entienda bien. El típico ejemplo que se usa es con, y un ejemplo usado siempre en epistemología es, todos los cuervos son negros. Es como esto de que también le decía, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Bueno, este tipo de, digamos, de ideas se las repiten todo el tiempo igual, ¿no? Entonces, todos los cuervos son negros, ¿sí? Entonces, si esa es mi teoría, ¿cuál es el enunciado básico que pondría a prueba mi teoría? Vamos también a borrar esto, así tenemos más espacio. Igual ustedes ya lo copiaron. Así copio el ejemplo y lo vamos pensando en voz alta. La cuestión es,
por ejemplo, mi teoría, vamos a ver, como mi teoría, supongo que dice, esta es mi teoría, ¿sí? Estoy afirmando como si la pudiera reducir a una sola frase, diría que todos los cuervos son negros. ¿Sí? Esta es mi teoría. Llegué por observación y porque después di un salto creativo. Ah, y ahí me estoy acordando de otra cosa también importante, que ahora voy a mencionar de Popper, ya que estamos, ¿sí? El tema justamente del salto creativo, ¿no? No quiero olvidar de eso. Pero digo, primero, llegué acá, construí mi hipótesis, ¿sí? Y ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero no llegué a leer la pregunta, ahora la voy a leer a la computadora. Pero termino con esto primero. Digo, todos los cuervos son negros, tiene que ver con, mejor, perdón, estaba en babia. Digo, esta es mi teoría, estamos. Entonces, la cuestión es cómo yo sé que esto, que estoy afirmando como teoría científica, es científico. Bueno, justamente, según Popper, al menos, la forma que tengo es tratando de ver si es falsable o no. Bueno, ¿y cómo sé si es falsable? Bueno, si yo puedo imaginar por lo menos aunque sea uno solo, dentro de todos los posibles enunciados, uno solo que sea enunciado básico, o sea, singular y empírico, ¿sí? Que false mi hipótesis, entonces quiere decir que mi hipótesis es científica. Más allá de si después se cumple o no. Pero lo importante es que se puede trabajar con ella porque es falsable. Porque yo tengo, bueno, en este caso, ¿cuál sería el enunciado básico? Un enunciado que pone en contradicción a estas. Y bueno, sería, por ejemplo, yo conozco un cuervo blanco, ¿no? En este caso sería, acá yo pondría que es un enunciado básico, como lo llama Popper, el enunciado falsador, lo llama él, justamente porque es el enunciado que falsa mi hipótesis. Entonces, enunciado básico o enunciado falsador es lo mismo, pero dos nombres se puede llamar. ¿Cuál es? Bueno, yo vi, ¿no? O yo conozco, porque se tiene que puntualizar, porque es uno solo, no es, existe un cuervo blanco en algún lugar, no. Bueno, aunque también eso podría ser, en realidad en este caso podría ser cualquiera de los dos, porque en ambos casos me da, ¿no?, la existencia de un cuervo blanco. O puedo decir, existe un cuervo blanco, ¿sí? O yo vi un cuervo blanco, digamos, es lo mismo, pero expresado un poco distinto, ¿no? En este caso es un enunciado existencial, pero que también, como nombra, como mejor dicho, enuncia la existencia de un cuervo blanco que, digamos, se contrapone a todo este enunciado, a todos estos cuervos negros, contenidos en este enunciado, mejor dicho, esta o este también, que es que yo conozco un cuervo blanco, yo vi un cuervo blanco, simplemente falsan mi teoría, ¿no? Pero bueno, como ustedes sabrán, cuervos blancos no hay, o por lo menos no se encontraron hasta ahora. Y eso es lo interesante, ¿no? Que un día puede aparecer por una cuestión de una mutación o algún tipo de enfermedad o lo que sea, puede aparecer un cuervo blanco, ¿no? Entonces, como eso puede pasar un día, quiere decir que esta hipótesis es científica, porque existe la posibilidad. Después puede ser que a lo mejor no pase nunca, pero como existe una posibilidad y es simplemente que aparezca un cuervo que sea blanco, entonces ya eso da la pauta de que yo estoy, de que existe la posibilidad de poner a prueba mi hipótesis. Porque si yo estuviera diciendo, mira, todos los ángeles son negros,
alguien me diría, bueno, está bien, es tu teoría. ¿Cómo la pongo a prueba? No hay forma. ¿Y por qué, según Popper? Porque no tengo forma de decir, existe un ángel blanco. Bueno, claramente que tampoco tenía forma de afirmar que todos los cuervos, todos los ángeles son negros. Pero Popper hace hincapié en este porque este es el que puede contradecirlo. Si yo me quedo con que todos los ángeles son negros, intento probar eso, bueno, a lo mejor voy a intentarlo de diferentes maneras, pero nunca voy a conseguirlo. En cambio, cuando hago una prueba por la negativa, ya sé qué es lo que necesito para contradecirlo. Entonces, esto para Popper es más determinante que, bueno, que encontrar una prueba a favor, digamos. Entonces, esto es lo que hace que sea ciencia. Vamos. Ahora voy a mirar la pregunta, pero lo que quería simplemente es esto que les decía acá, de los dos puntos que había marcado, ¿no? De diferenciar que una teoría sea falsable con que sea falsada. No es lo mismo. Si la teoría puede ser, si la teoría debe ser falsable, porque si no, no es ciencia, pero puede ser falsada o no. Falsada o no. Vamos a decir, debe ser falsable, pero puede ser falsada o no. Porque ser falsable quiere decir que tiene las características para que se pueda hacer una prueba empírica de ella. Y en cambio, falsada, bueno, dependerá si realmente hay consecuencias, las consecuencias observacionales que habíamos deducido de la hipótesis son contradecidas por alguna observación determinada o no. Pero esto es muy importante también. Esta diferencia, simplemente como diferencia de conceptos. Entonces sepan que no es lo mismo que sea falsable que haya sido falsada en sí misma. Lo importante a nivel del criterio de demarcación es que sea falsable. Y que sea falsada es importante a nivel de la prueba negativa para avanzar, para el avance hacia la verdad, ¿no? Que necesita de la refutación para reformular las hipótesis. Voy a leer la pregunta. Claro, bueno, estabas preguntando un poco algo, lo que yo estaba diciendo recién, ¿no? Vos decís, claro, no, vos decís, para que la teoría sea falsable tiene que ser puesta a prueba. No, yo diría, para que sea falsable tiene que poder ser puesta a prueba. Todavía no, digamos, todavía no es puesta a prueba. Porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los ejemplos son siempre más fáciles de entender. Yo cuando imagino, cuando yo como científico construyo esto, ¿sí? Y entonces luego, en cuanto acabo de construir esto, imagino, o sea, construyo también esto para, entonces decir, bueno, sí, es falsable, porque existe este enunciado que yo todavía no encontré este cuervo blanco, pero que algún día pueda aparecer. Entonces, si yo me puedo imaginar un enunciado que sea singular y que sea empírico, porque yo puedo ver el cuervo blanco. No estoy hablando de ángeles blancos, estoy hablando de algo que, si bien todavía nunca lo vi, lo podría llegar a ver. Yo digo, bueno, sí, este enunciado, que es empírico y es singular, o sea que es empírico, o sea que si existiera el cuervo blanco yo lo podría ver. Este enunciado, digo, me permite entonces contradecir mi hipótesis. Y por eso es que mi hipótesis es falsable. Porque algún día, cuando aparezca un cuervo blanco, yo voy a poder entonces refutar mi hipótesis. ¿Estamos? O sea, es falsable cuando existe la posibilidad de que algún día sea refutada. Simplemente eso. ¿Estamos? Entonces, esa es la cuestión. Por eso mismo es que estos tipos van a decir que
el psicoanálisis de Freud no es científico, porque no es falsable, o sea, porque no hay forma de imaginar ningún enunciado que, no te digo hoy, sino aunque sea dentro de mucho tiempo, pueda realmente percibirse como este cuervo blanco y entonces contradecir la hipótesis y refutar al psicoanálisis. ¿Estamos? Entonces, lo que Popper dice es que, bueno, no importa que hoy en día se pueda refutar, el tema es que algún día se pueda, que esté abierta la posibilidad. Con eso ya alcanza para que digamos que es ciencia. ¿Sí? Entonces, por eso es que, de esa forma es que nos damos cuenta de que es falsable. Después, cuando vamos a hacer la prueba efectivamente, bueno, ahí veremos si es falsada la teoría o no. ¿Sí? Pero a veces puede pasar mucho tiempo hasta que yo pueda hacer la prueba positiva. La prueba positiva o la prueba negativa, digamos. Cuando yo digo que todos los cuervos son negros, sí, yo en realidad puedo hacer pruebas positivas, puedo ir encontrando cuervos negros. Pero la verdad es que únicamente voy a estar seguro de que es ciencia, por lo menos según Popper, ¿no? Porque por lo que está lógico, yo esto, con tal que yo haga una prueba que me dé, que no sé, que un cuervo, dos, tres, o una cantidad bastante grande, entonces empiezo a observar cuervos y veo que de los 100 que observé, los 100 son negros, bueno, para esta escuela ya está, esto es verdad, porque acumulé muchas pruebas a favor, muchas confirmaciones. Pero para Popper no. Por más que yo pueda acumular pruebas a favor, mientras yo no pueda imaginar una contraria, aunque todavía no la haya visto, ahí está, entonces todavía no puedo decir que esto sea ciencia. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que yo tengo que hacer como científico a nivel imaginativo. Luego las pruebas que haga, bueno, serán positivas, porque son todos cuervos negros lo que encuentro, y algún día, si aparece un cuervo blanco, falsaré mi hipótesis. Y entonces podré reformular la hipótesis y ir acercándome cada vez más a la verdad. Pero bueno, obviamente que esto se ve mejor con hipótesis más complejas, ¿no? Lo que Popper dice es mucho más fácil de entender a nivel de la física cuántica o de ciertas teorías muy complejas donde realmente la verdad se encuentra lejos. Cuando uno habla de esto, o incluso cuando uno habla de, qué sé yo, la Tierra gira en torno al Sol, parecieran ser cosas que ya están tan confirmadas por las pruebas empíricas favorables, positivas, que es como que no tiene mucho sentido hablar de que algo es falsable o de que algo va a ser falsado a futuro. Es muy difícil pensar que algún día vamos a encontrarnos con un enunciado básico realmente, no con la posibilidad de que exista, sino con el enunciado básico y con el hecho que lo describe, que diga algo que pueda refutar la idea de que la Tierra gira en torno al Sol. ¿Estamos? Entonces, por eso digo que son ideas que se entienden mejor cuando uno las aplica a niveles científicos más complejos. Pero bueno, para entenderlo, sirve poner estos ejemplos porque uno entiende qué tipo de enunciado necesito para falsar mi hipótesis. ¿Estamos? Eso es un poco lo que me preguntabas. Es falsable cuando yo imagino que existe la posibilidad, pero es falsada cuando efectivamente aparece el cuervo blanco. Digamos. Vamos, entonces eso es casi todo Popper. Faltaría una cosa que les voy a decir y ya cerramos Popper. Y es el tema de, eh, borro esto, ya que voy borrando pedacitos, ustedes copienlo como puedan, ¿no? Como les salga. A ver, borro esto acá, pero voy a agregar algo que tiene que ver también con esto,
Porque el tema de la verdad sigue estando presente, ¿sí? Digamos, la verdad, el problema de la verdad, que borré recién, tiene que ver con todo, obviamente, ¿no? Porque todo lo que hace Popper, todo este movimiento de inventar la palabra falsar, lo falsable, todo, tiene que ver con esta cuestión de que él considera que la verdad no es tan fácil de alcanzar como los positivistas lógicos. Entonces, toda la diferencia que hay entre estas dos escuelas viene de ahí, básicamente, del concepto, de la idea que tiene cada escuela de la verdad. Entonces, también en relación con esto hay un elemento más que me faltó, que es cómo se llega a construir las hipótesis, ¿no? O sea, sería un poco de la construcción de hipótesis, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Primero hay que decir lo siguiente, ¿no? Acá volvemos, para entender esto, hay que volver a pensar un poco en las tres escuelas, ¿no? Y hago una pequeña división. Acá ponemos inductivismo ingenuo, ¿no? Los primeros, hemos dicho, pues inductivismo lógico o positivismo lógico, dijimos que era lo mismo, y Popper, bueno, vamos a poner escuela más que nombre. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque tiene que ver con algo que es un poco de lo que hablamos cuando hablábamos, antes de entrar en las filosofías de cada uno de estos, cuando hablábamos de la construcción de hipótesis, ¿sí? Cuando hablábamos de este tema de que yo le decía que una teoría básicamente consta de tres, la construcción de la teoría consta de tres momentos, ¿recuerdan? Hemos dicho observación, luego hipótesis, ¿no? Construcción de hipótesis, y finalmente, de nuevo, la observación, que es cuando yo hago todo esto, ¿no? Cuando salto a la consecuencia observacional, luego me fijo si efectivamente se cumple o no, y entonces confirmo o refuto, bueno, corroboro, etcétera, etcétera, según la palabra que quiero usar, mi hipótesis. Entonces, por eso digo que tiene que ver, porque ahora nos preguntamos de nuevo, ¿qué es lo que piensa Popper? Pero ya que está también qué piensan los otros sobre eso, ¿no? Sobre cómo yo empiezo. No solamente cómo empiezo, porque siempre empiezo por la observación, pero la pregunta es cómo yo construyo la hipótesis, o sea, cómo doy el salto desde la observación a la hipótesis, ¿no? O sea, dentro del esquema que habíamos puesto en las clases de construcción de teoría científica, sería como paso del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Entonces, yo decía, bueno, cada uno tiene una idea. Estos dos, en realidad, justamente, acá viene el tema de la inducción y la deducción de nuevo. ¿Sí? Estos dos, como son inductivistas, más allá de que uno sea más ingenuo, otro más riguroso y por eso lógico, ambas escuelas piensan lo mismo. ¿Qué piensan? Bueno, piensan que, o sea, se atienden un poco más al esquemita este que habíamos hecho, ¿no? De hipótesis, perdón, va de nuevo, digo, observación, hipótesis y observación de nuevo. Entonces ellos siempre creen que yo salto la hipótesis, o sea, yo construyo la hipótesis partiendo de la observación. Justamente, como son inductivistas, ellos creen que cuando yo observo el mundo, saco conclusiones generales, yo, o sea, generalizo a partir de lo que veo, que es un poco lo que el sentido común, como dice, ¿no? Y que es lo que habíamos dicho que pasa con la inducción en general. Vieron que habíamos dicho que inducir es generalizar. Cuando yo decía, conocí un uruguayo que toma mate, otro uruguayo que toma mate y otro que también, bueno, 3 o 4 más, que yo conocí 5 o 10, y de ahí ya induzco, ¿no? O sea, generalizo y supongo que todos toman mate. Bueno, ahí tenemos justamente un salto donde yo me arriesgo y creo que, digamos, que porque observé una cantidad de uruguayos que toman mate, puedo afirmar que todos toman mate. Bueno,
sabemos que eso es un salto un poco arriesgado, porque ya hemos visto lo que es la inducción, pero así todo, justamente, como los inductivistas saben que después de ese momento viene otra vez la observación, entonces ellos dicen, bueno, a mí no me importa, yo construyo inductivamente porque sé que después tengo un momento donde pongo a prueba mi hipótesis generada inductivamente. Entonces ellos tienen un poco de dónde agarrarse. ¿Vamos? Entonces, bueno, para que ya lo tengan claro ahí, estas dos escuelas creen que la construcción de hipótesis es por observación, ¿no? Por observación y generalización. ¿Sí? O sea, porque yo miro el mundo, veo que hay, muchas veces pasa lo mismo, o sea, se repite un hecho, una secuencia, entonces yo generalizo y digo, ah, debe ser siempre así. ¿Vamos? Bueno, estos dos entonces digo que son lo mismo, luego por observación y generalización, lo mismo. Bueno, la diferencia entonces está acá. ¿Qué es lo que piensa Popper y el falsacionismo en general? Que no, digamos que realmente ese salto donde uno va de lo singular a lo general y ahí construye la hipótesis, en realidad no es así. A ver, eso lo dice porque justamente como hay muchas teorías científicas distintas, hay algunas donde se puede ver con más claridad. ¿Qué cosa? Que el científico, más que dar este salto de la observación a la hipótesis, en realidad es medio como que imagina directamente, sin observar el mundo, con elementos que tiene, obviamente partiendo de otras teorías que conoce y de cosas que ya se saben, o de elementos filosóficos, o de observaciones previas, pero sin dar un salto generalizador, digamos, con todos esos elementos mezclados en la cabeza, digamos, un día se levanta científico y se le ocurre una teoría. Entonces, dice que básicamente no es que hay un salto de observación a la teoría, no. Con toda una serie de elementos que uno tiene en la cabeza, un día se le ocurre, casi por inspiración, digamos, la hipótesis. Entonces, directamente él lo llama, como no hay un salto, yo acá esto lo llamé un salto generalizador. Bueno, acá él habla de salto creativo. Justamente porque no parte de la observación, sino que simplemente parte de la nada. O sea, es como la creación del mundo de Dios, ex nihilo, de la nada. ¿No? Dios crea de la nada. Bueno, un poco esto es lo mismo. El científico crea partiendo de sus propias ideas, su propio mundo interior, si vos querés, pero no partiendo de una observación previa. Entonces, por eso mismo es que también al refutacionismo o falsacionismo tiene un tercer nombre, que es, en realidad lo comparte con otros, pero que bueno, también se aplica a ellos, y es el hipotético deductivismo. Con esto quiero decir que Popper se siente más cerca de la deducción que de la inducción. ¿Sí? Entonces es importante también porque, para redondear un poco todo, porque es por este motivo justamente que Popper prefiere la prueba negativa, o sea, la refutación, a la confirmación. ¿Y por qué justamente? Porque la prueba negativa es una prueba deductiva, válida entonces. Acá cierra un poco todo lo que dije desde el comienzo, que yo hablaba mucho de la prueba y hablaba de lo que pasaba cuando teníamos una prueba positiva o una prueba negativa. Bueno, justamente esa es la gran diferencia entre, o sea, aparte de la idea de verdad que tiene, pero que tiene que ver con esto justamente. ¿Cuál es la gran diferencia entre Popper y los inductivistas, ya sean ingenuos o lógicos? Que Popper cree que el único esquema lógico que tiene valor dentro de una prueba empírica es este. Por eso todo esto que estamos diciendo de buscar que sea falsable y luego buscar efectivamente falsarla
cuando aparezca el hecho que yo pueda usar para falsar mi teoría, porque la prueba negativa es una prueba realmente válida en sentido lógico fuerte, que es la deducción. Porque la deducción es la lógica realmente que nos deja, que nos da certeza total, o sea, que nos acercaría a la verdad total tal como pretendemos nosotros. Entonces, por eso es que Popper dice, bueno, la única prueba empírica que me deja totalmente convencido de lo que yo quiero encontrar es esta. Porque la prueba que tenga positivos, tanto esto como esto, una prueba que simplemente vuelve a la inducción. Entonces, por eso es que, porque era probable el resultado, nada más, no seguro. Por eso es que ellos aceptaban la prueba, esto y esto, porque son inductivistas. Pero Popper, como es más riguroso, o pretende ser más riguroso, y que dice, no, a mí la prueba positiva no me da nada, justamente. Sí, en todo caso yo corroboro, no digo que confirmo porque le quito un poco de fuerza a eso y yo digo que corroboro. Pero yo lo que busco en realidad es falsar, porque eso es lo que me permite reformular la hipótesis y avanzar. ¿Estamos? Y justamente porque mi refutación, la que yo obtengo cuando yo falso, es una prueba válida, deductiva. Porque es un Moe-Tollens, ¿no? No sé si recuerdan, pero esto que estoy haciendo acá es un Moe-Tollens. Entonces, por eso es que yo lo que hago acá tiene más valor que lo que yo hago cuando simplemente tengo una prueba, ¿no? Cuando yo tengo esto así y esto así. Acá no avanzo. Y porque lo que estoy haciendo es falaz. Sobre todo por eso. Cuando tengo esto, sí, una prueba válida. ¿Estamos? Entonces, por eso es que Popper también se lo llama, computacionismo también se lo llama hipotético deductivismo. Justamente porque, bueno, porque prefiere la deducción y también por lo de hipotético. Porque hipotético quiere decir que parto de la hipótesis y después deduzco de ella mis consecuencias racionales y luego hago toda la prueba que ya conocemos. Entonces, es hipotético deductivista porque usa la deducción, que sería esto, un Moe-Tollens, pero a su vez es hipotético porque parte de la hipótesis. O sea, realza la palabra hipótesis justamente porque, por esto que estamos diciendo acá. Porque Popper cree que la hipótesis es algo que no se puede, digamos, no se puede crear partiendo de una inducción. Porque estaríamos haciendo un procedimiento inválido. Si lo que queremos es ser lo más rigurosos posible, porque de hecho él en este punto sigue a estos. Porque esta escuela de inductivismo lógico se puso este nombre, lógico, para diferenciarse de estos, para ser más rigurosos. Y ellos saben que cuando hay una prueba positiva que no tenga ninguna de estas negaciones, tampoco es totalmente verdadera. Entonces ellos saben que esta prueba me da un grado de probabilidad y cuando sumo muchas, tengo entonces una verdad casi plena. Yo acumulé verdades. Pero bueno, Popper intenta ser más riguroso aún. Y por eso entonces va a decir que no tengo ningún tipo de inducción, sino que doy un salto creativo hasta la hipótesis. O sea, eso para sacar la inducción del camino. Y luego, cuando hago mi prueba empírica, también trato de sacar la inducción del camino. Y por eso si la prueba es positiva, yo simplemente corroboro, pero yo prefiero encontrarme con una prueba negativa, que es justamente un Moe-Tollens, eso es válida, y es la prueba que me hace avanzar a la ciencia porque me obliga a reformular la hipótesis. Eso, ahí está. Con eso cerré la explicación de Popper, digamos, ¿no? Ahí cierra todo. Bueno, dijéranlo, pero se en un momento y pregúntenme si hace falta alguna cosa que necesiten. ¿No? Y si no, ya terminamos acá por hoy. Buenísimo, bueno, perfecto, ¿eh? Qué bueno que se entendió. Ah, bueno, buenísimo, chicos. Porque saben que a veces todo esto veo que a veces marea un poco, ¿no? Sobre todo para alguien que todavía no.
yo que ya lo vengo viendo hace años, a veces me mareo un poco, imagino ustedes. Entonces tengo miedo por momentos de estar mareándolos y que ustedes no, nada. Pero bueno, ven que no es tan complicado. Simplemente es entender estos puntos técnicos específicos y la diferencia entre cada escuela. Sobre todo porque puede aparecer preguntas, yo después les voy a mandar unas preguntas específicas, pero justamente las preguntas pueden ser esto de comparar o sea, Popper con Hempel, que es de estos. Y bueno, estas preguntas muy específicas que tienen que ver con estos puntos, o con esto, o con lo del criterio de marcación, o con la cuestión de la verdad, ¿sí? Esas cosas pueden preguntar, en definitiva, no mucho más. O algo de esto de la hipótesis, o algo de la idea de verdad que tiene cada uno, o esto de cuál de ellos habla de confirmar, cuál habla de corroborar y cuál habla de verificar, ¿no? Que sería el tercer punto. Esas son las preguntas típicas de examen de esto, ¿sí? Así que bueno, nada, buenísimo que lo entendieron. Después les pasaré más tarea, pero primero hagan lo que les mandé estos últimos días, que es lo de lo primero, lo de hipótesis, consecuencia observacional y lo de explicación científica también, ¿no? Con la ley, condición antecedente, todo eso. Así que bueno, vean eso y cualquier duda que me pregunten y después vamos viendo preguntas de esto. Porque además que todavía nos falta avanzar con la nueva epistemología, ¿no? Lo de Kuhn, los autores que vienen después. Pero bueno, eso ya en la mañana ya avanzamos con eso, ¿sí? Entonces ya con Popper lo damos por terminado, por lo menos mi explicación. Después si hay preguntas, yo respondo sin problema, ¿ok? Entonces terminamos por hoy acá. Así que bueno, chicos, saludos, como siempre, un abrazo y estamos en contacto de nuevo mañana. Chao. Chao, Poliana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chicos.